Onda Cero Podcast presenta. A mí no me decía nada ese nombre. Pues vamos a ver antecedentes que tiene. Al meterle en antecedentes y salen, yo creo que eran 18 antecedentes por agresiones sexuales y 2 homicidios. Un asesinato y un homicidio. Y hostia. Unos lo llaman olfato, otros dicen que es intuición. Algunos creen que es sencillamente oficio, y muchos aseguran que no existe, que no hay dones ni cualidades que valgan, que el único camino para que una investigación sea un éxito es trabajar, trabajar y trabajar. La Operación Moon es la prueba de que, como en tantas otras cosas, la verdad está a medio camino. Los agentes de la UFAM de Madrid pasaron muchas horas persiguiendo a un violador que al principio solo era una sombra, un peligroso fantasma. Dedicaron jornadas interminables a convertir esa sombra en una figura con contorno, con rostro, con nombre, con apellidos y con una terrible historia detrás. Pero para llegar hasta ahí, también fue necesario el talento que solo poseen unos cuantos policías, los orfebres de la investigación, los que frente a una endiablada madeja siempre aciertan con el hilo del que hay que tirar para desenrollarla. Operación Moon. Termina el mes de abril de 2017. La primavera se apodera de Madrid. Los días son más largos y el cielo se viste en la capital de un azul autóctono. En el chalecito, la sede de la UFAM, la Operación Moon lo llena todo. No hay horarios, no hay descansos y el único reloj que vale es el que marca la investigación. Un hombre ha secuestrado y ha violado a 2 mujeres jóvenes durante horas y lo ha intentado con otras 2 en apenas 4 meses. De momento, es el violador de la paz, sin nombre, sin apellido, sin rostro. De él solo saben que su escenario de caza son las calles que rodean el enorme complejo hospitalario del norte de la ciudad. Se la llevó lejos para cometer los abusos y horas después la liberó en otro punto de la ciudad. Con un modus operandi muy parecido, habría secuestrado a su segunda víctima en este punto, en el Hospital Ramón y Cajal, a tan solo unos minutos andando de la primera localización, el Hospital La Paz. El agresor llevaría una pistola con la que habría amenazado a las víctimas, las habría metido en un coche y posteriormente las habría abandonado en otro punto de Madrid. Pero insistimos, las investigaciones están ya muy avanzadas. En la UFAM se suceden tormentas de ideas en las que todos los policías lanzan sus hipótesis sobre la identidad del monstruo que persiguen. Unos piensan que es un paciente del hospital que aprovecha las visitas para cometer sus delitos. Otros que se trata de un vecino que actúa en su zona de seguridad. Algunos creen que hay que mirar con lupa a los vigilantes de seguridad y recuerdan que las víctimas cuentan que va armado con un revólver. Irene Niño, la jefa de la UFAM, ha analizado detenidamente las declaraciones de las 2 víctimas, Carmen y Tina. Ella tiene claro cuál es el hilo del que hay que tirar. Se oyen muchas cosas y no sé, yo pensaba, pues sí, podría ser. No tengo ni idea si vivirá allí, si ha sido paciente, si ha sido vigilante de seguridad. O sea, podría ser o no ser. Lo que yo tenía, desde mi punto de vista, claro, después de los 2 hechos, es que la coincidencia estaba en el vehículo. Porque si bien es cierto que el vehículo en la primera declaración, la información no coincidía con respecto al color, después de revisarlo con la segunda víctima, vimos que efectivamente se trataba del mismo vehículo. Entonces, lo único que tenía claro es que ese vehículo era la clave. Carmen, la primera víctima, describió un coche negro. Tina dijo que era blanco, pero todas dieron características comunes del coche en el que su agresor las llevó hasta su guarida y las devolvió hasta las inmediaciones de La Paz. 5 puertas, olor a tabaco y aspecto viejo y descuidado.
Los investigadores buscan cámaras de seguridad en los lugares próximos a las zonas de los secuestros y de las liberaciones. En la calle Arturo Duperier, donde el violador deja a Tina y a Carmen, las cámaras de unas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas graban el coche del objetivo de la Operación Moon. Incluso captan al hombre que en ese momento ya es el enemigo público número 1 de la policía. Pero se identifica en Arturo Duperier, que es donde dejan a las víctimas. Ese es el punto clave. En la segunda de las víctimas, cuando estaciona el vehículo, él sale para sacarla del coche. Y entonces se ve algo, pero se ve un bulto. Arturo Duperier es una calle de un único sentido. Allí, el violador de la paz para y obliga a sus víctimas a bajarse del coche, aún con los ojos tapados por esparadrapos. Todo queda registrado por las cámaras, tal y como recuerda Esther Pulido, la jefa del grupo encargado de la investigación. Entonces hay unas cámaras muy importantes que son las de Arturo Duperier, que creo que es en la calle donde dejan a la segunda víctima, que ahí se ve al autor cómo la deja, cómo la saca. Esas cámaras a mí me dejaron muerta cuando veo que efectivamente la deja, la baja, ella se queda quieta. Entonces, claro, como a ellas las dejaba, pues hazte la idea, ¿no? En mitad de la calle, él les decía, tú sigue, les quitaba el esparadrapo, sigue adelante, sigue bajando a la calle y no se te ocurra darte la vuelta porque pues, las amenazaba. Entonces, claro, para no sobrepasar a las víctimas ante la posibilidad de que pudieran ver el modelo cualquier, entonces él salía marcha atrás, o creo incluso que en el primero de los casos salían en dirección contraria, o sea, hacía un cambio de sentido y salía en dirección contraria. En materia policial, la realidad es siempre mucho más prosaica y complicada que en las pantallas de cine y televisión. Los investigadores de la UFAM escudriñan esas imágenes en busca de un número o de una letra de la matrícula del vehículo del violador. Imposible. Lo único que se aprecia es que se trata de un coche de color blanco, posiblemente de la marca Toyota. Esto después de ver muchas cámaras, hacer muchos pixelados, ver los coches, porque las imágenes, todo esto que sale en el CSI de imágenes maravillosas, que se ve el coche, algún dígito, alguna letra de la placa de matrícula, luego en la realidad no es así. En la realidad todo es mucho más crudo y mucho más complicado. Los medios que tenemos no son como en las películas, ¿no? Que de repente te sale la matrícula así en pantalla y lo que hacemos es acercarnos a la Toyota, a un concesionario de Toyota, gente del equipo, del grupo, porque el coche que visualizamos en el primer hecho y en el segundo coinciden con un Toyota, pero no sabemos muy bien qué tipo de Toyota. Los agentes necesitan precisión. ¿Cuál es el modelo exacto del coche del violador? ¿Cuándo se empezó a fabricar? ¿Tiene alguna característica única, algo que restrinja la búsqueda? Es muy curioso porque, claro, todo, o sea, hasta descubrimos que hasta la parrilla delantera, las ventanas, o sea, hay un montón de accesorios en los vehículos que, aunque es el mismo modelo, cada año el fabricante, bueno, es que vas descubriendo un montón de cosas. Y entonces, pues nos marcan y nos dicen, venga, pues fabricado en el 2012. Pues eso, llegamos a ver que el coche con el que habría cometido este tipo de actos era un Toyota Auris de la línea Active. Nuevo Toyota Auris. Siempre mejor. Por primera vez, la Operación Moon tiene un dato objetivo. Los investigadores saben qué coche hay que buscar. Toyota Auris de la línea Active, fabricado en el año 2012, 5 años antes. Es la primera criba, el primer filtro y la primera cifra mastodóntica de la operación. Los agentes de la UFAM preguntan cuántos coches de estas características circulan en España. Pedimos a la Dirección General de Tráfico todos los vehículos matriculados en España de esas características. ¿Cuántos nos llegan? Pues poco más de 75.000. Y dices, ¿y qué hacemos con este mastodonte de información? Exactamente 76.428 Toyotas Auris Active. Puestos uno detrás de otro,
cubrirían los más de 320 kilómetros que separan las ciudades de Madrid y Zaragoza. Nunca la expresión buscar una aguja en un pajar se ajustó tanto a la realidad. La cifra es como una bola de demolición que impacta en el ánimo de todos los policías de la Operación Moon. Teníamos el chorizo de los 75.000 vehículos y entonces teníamos que empezarlo a cruzar. Pues imagínate, a repartir entre 12 personas, pues tenemos toda una vida por delante para analizar. Claro, evidentemente, esto es un momento en el que mina mucho la moral de los policías porque dicen, ostras. Entre esos poco más de 75.000 vehículos, estaba segura de que estaba el vehículo en cuestión. Irene Niño es una orfebre de la investigación. 10 años en homicidios la han vacunado contra la frustración y el desánimo. También le sirvieron para aprender a manejar investigaciones con números de 5 cifras, listados inacabables de conexiones telefónicas o interminables visionados de grabaciones de vídeo forman parte del día a día del investigador de homicidios. La pista del coche sigue siendo la favorita de la jefa de la UFAM, pero no la única. En la operación se abren nuevos caminos que arrojan también cifras muy difíciles de manejar. El modus operandi del violador de la paz hace pensar que no es un novato, sino más bien un reincidente al que unos cuantos años en prisión le han servido para tener conciencia forense. La policía pide el listado de agresores sexuales en libertad y llega el segundo mazazo. Pues eran 25.000 los agresores sexuales que de los últimos 20 años pues pedíamos determinados requisitos, ¿no? Varones de entre tal y tal edad, claro, jugando con el abanico de los 20 años anteriores, pensando en que pudiera ser reincidente y que hubiera cumplido prisión. Ni el Estadio de la Cerámica en Villarreal ni el Sadar en Pamplona tienen aforo suficiente para meter en ellos a los 24.956 individuos que en las 2 últimas décadas habían sido detenidos por delitos sexuales. El listado que llega a la UFAM procedente de la Unidad Territorial de Inteligencia es inmanejable. No hay criba posible. La telefonía móvil ha cambiado para siempre las investigaciones policiales. Desde hace un tiempo, todas las operaciones incluyen informes relativos a conexiones bajo una u otra antena, llamadas entrantes y salientes, posicionamientos. La Operación Moon no es una excepción. La policía tiene 4 hechos, 2 secuestros consumados y 2 tentativas en 4 noches distintas y en la misma zona. Hay que buscar teléfonos que coincidan allí, bajo las antenas de esa área, los días y las horas de los delitos. Pero se piden también los listados de llamadas que se producen los 4 días de los 4 hechos en la zona. Pero eso es, ahí sí que es buscar una aguja en un pajar, porque los datos, si teníamos 75.000 vehículos, los datos de las llamadas registradas eran millares. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar allí? Habrá coincidencias, porque con eso al final lo que se trata no es de trabajar esos listados uno por uno, sino de encontrar coincidencias en los 4 días, los 2 de la tentativa y los 2 de los consumados. Pero claro, coincidencias, ¿cuántas puede haber? Miles, porque es que allí hay todos los vecinos de la zona. Van a aparecer todos esos días. Otra cifra mareante, otro listado en el que es imposible escarbar, al menos hasta que se tenga un sospechoso con el que cotejar. Los investigadores conocen el punto en el que el violador secuestra a sus víctimas, también en el que las libera. Las cámaras le han grabado allí, en la calle Arturo Duperier. Lo que desconocen es el recorrido que hace. No saben cómo llega a su guarida, ni tampoco la ubicación del lugar en el que viola durante horas a Carmen Yatina. Sus testimonios son las pistas más importantes. Parecía que el tío salía de Madrid, pero tampoco lo teníamos claro. A ellas les decía que podrían ir a Toledo. Es lo que les decía. Luego, el tiempo de duración del trayecto variaba desde 1 hora y media hasta 3 horas. Entonces, claro, quiero decir, eran tantas las posibilidades que lo normal es que hubiera salido de Madrid, pero podría haber estado dando 1000 vueltas por Madrid. Para intentar dar con la madriguera del monstruo, los investigadores trazan líneas que tienen como punto de partida Madrid y que llegan hasta Albacete, Ciudad Real
o Burgos, ciudades a las que se tarda en llegar entre 1 hora y media y 3 horas, el tiempo del que hablan las víctimas. Los posicionamientos de los teléfonos de Tina y Carmen, que el violador las arrebató en los primeros momentos de sus secuestros, resultan definitivos para establecer una ruta, un camino, una dirección en la que rastrear. Los teléfonos de las víctimas nos llegan y nos dicen que el teléfono de una de ellas deja de posicionar en una gasolinera que está en el punto kilométrico 19, en la Nacional 6. Y el teléfono de la otra deja de posicionar cuando está en el plantío. Con lo cual, la línea más probable es que haya tirado por la zona de la Nacional 6. Allí, en la Nacional 6, cerca de Madrid, los investigadores encuentran la gasolinera de la que les habló Tina. Allí paró el violador, le obligó a hacerle una felación y tiró su teléfono. Y allí vuelven a ver el coche que tienen que buscar entre más de 76.000. Ella, por lo poco que pudo ver, le dio la sensación de que era una gasolinera tipo Shell por los colores. Entonces fuimos a esa zona para ver si efectivamente había una gasolinera, para ver si encontrábamos el teléfono móvil, porque pensamos que se podría haber deshecho de él. Entonces, cuando fuimos allí, tuvimos la suerte de que seguían guardando las imágenes y se ve en la parte trasera del vehículo. Pues efectivamente ha parado ahí, y ahí es donde dice la segunda de las víctimas que le obliga a practicarle la felación. Pese a lo abultado de la cifra, la inspectora Irene Niño está convencida de que el coche sigue siendo el mejor camino para dar caza al violador de la paz. El recorrido marcado por los teléfonos de las víctimas sirve para acotar algo la búsqueda, para descartar algo de paja en el enorme pajar en el que se metieron los investigadores. No puedes trabajar 75.000 vehículos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos esos cruces? Pues se piden todas las OCRs de Madrid. Se piden todos los radares de Madrid y de las vías de salida de la capital. Hicimos gestiones en las autopistas de peaje. Vamos a empezar a cruzar toda esa información para ver cuántos Toyota Auris de esa otra parte coincidían con el listado inicial de los 75.000 que nos pasaba la DGT. Radares, cámaras de las autopistas y de los peajes, OCR, es decir, lectores de matrículas que llevan incorporados a algunos coches de la Policía Municipal. Los investigadores buscan Toyotas Auris blancos que fuesen registrados en las fechas y horas claves de la Operación Moon. Algunos de los agentes de la UFAM, como la jefa de grupo, van a conocer la existencia de un dispositivo con el que están equipados unos cuantos semáforos de Madrid, los fotorrojos. Irene conocía, porque con todo el trabajo que ella hace en homicidios, el fotorrojo es los radares estos que saltan por velocidad, ¿no? Y entonces ella nos marca esa posibilidad de pedir esa información a Policía Municipal y, claro, pero una información muy tediosa y había que trabajar todos esos datos y buscar Toyota Auris que saltaran en esto de los fotorrojos. Me enteré a raíz de hablar mucho con el SECAI, el Servicio de Análisis de Policía Municipal, porque había pedido 1000 veces radares, lectores de matrícula y demás. Pero en concreto la palabra fotorrojo yo no la había escuchado previamente. Y entonces, hablando con gente de allí, no, los fotorrojos como que se activan cuando un vehículo se salta un semáforo cuando está en rojo. Calle La Masó, esquina Cardenal Herrera Oria. Allí hay un semáforo equipado con fotorrojo. Los investigadores miran uno por uno todos los coches que son registrados los días de los secuestros consumados y de las tentativas. Y encontramos uno que es por la zona de Cardenal Herrera Oria y sentido salida, que por ahí sales a M40 y de ahí luego enganchas a 6. Ahí había 10 Toyotas que pasaron por ahí y Irene empieza, entre las miles de cosas que tenía que hacer un día, pues mientras íbamos haciendo nosotros miles de cosas más, pues ella se pone a mirar. 17 de diciembre de 2016, 0 horas y 33 minutos. Media hora antes, una joven de 17 años ha estado a punto de ser secuestrada por el violador de la paz. El fotorrojo del semáforo de la calle La Masó registra un coche que despierta el interés de Irene Niño. La inspectora introduce la matrícula en la base de datos. 2306 Hotel Víctor Golf.
Un vecino de Valladolid figura como propietario del vehículo. Irene no olvida la pista de la Nacional 6, una carretera por la que hay que pasar para ir a Valladolid. Sale, después de efectuar el cruce, salta una entre muchas otras placas de matrícula de un Toyota Auris que estaba circulando por allí. Bueno, pues vamos a ver como con todos los demás. Pues eso, y entonces se empieza a mirar. Pues a ver, este está, coño, un nombre de un pucelano que hace en Madrid, un viernes a las 12 y pico de la noche. El dueño del Toyota es un sesentón llamado Eliseo. Nada de lo que Irene ve en sus primeras comprobaciones le convierte en sospechoso. Pues el tío aparentemente normal, no tenía nada, no tenía antecedentes, una vida normal, establecido en Valladolid, casado, con 2 hijos, un varón y una mujer, los 2 normales. O sea, normales me refiero que no tenían antecedentes ni nada que nos hiciera sospechar que pudieran tener que ver con eso. Para dar con la aguja en el pajar hay que trabajar muchas horas y también hay que tener un talento especial. Un don que poseen los orfebres de la investigación, una capacidad única para oler el rastro de una presa por lejana que esté. Pues vamos a profundizar un poquito más en este hombre, a ver quién es, qué hace, a qué dedica su tiempo libre. Se le mira el DNI, se mira la imagen, dónde vive, se miran denuncias anteriores, se saca el teléfono fijo de su domicilio. Entonces, ese teléfono fijo, digo, pues vamos a ver este teléfono fijo si alguna otra persona lo ha aportado como suyo en alguna otra denuncia, en un sistema de denuncias que tenemos nosotros. Bingo. El teléfono del domicilio de Eliseo aparece en 2 denuncias presentadas por un hombre que aparentemente nada tiene que ver con él. Irene ha olido sangre. Al meter el teléfono sale que un varón, que en principio no tiene nada que ver con él por tema de apellidos, aporta ese teléfono en una denuncia, en 2 denuncias, en una o en 2, en una en Ciudad Lineal y en otra en Segovia. Las denuncias hacen referencia al extravío de un DNI. Irene insiste. Segovia también está en la Nacional 6. Teclea el nombre del denunciante en la base de datos del DNI. Pues a ver quién es este, que aporta ese teléfono como suyo. Entonces, al meterlo en el DNI y ver la imagen, ¡hostia! Irene se fija en la foto de la base del DNI. Un hombre con el pelo rapado, fibroso, de unos 60 años, con los pómulos marcados. Podía cuadrar con la descripción que las víctimas dan del violador de la paz. Son las 10 de la noche. La inspectora teclea el nombre del titular del DNI en una nueva base de datos llamada Argos. A mí no me decía nada ese nombre. Pues vamos a ver antecedentes que tiene. Ay, Dios, al meterle en antecedentes y salen yo creo que eran 18 antecedentes por agresiones sexuales y 2 homicidios. Un asesinato y un homicidio. Y hostia, al meterlo en internet, violador del ascensor. La primera persona a la que llamé fue a Esther y se lo dije, digo, Esther, que creo que lo tenemos. Y ahí Irene me llama corriendo a las 10 de la noche y me dice, ven para acá, mira lo que acabo de encontrar. O sea, en ese momento sabía que era ese. Onda Cero Podcast. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.